Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Hola amigos, este es su programa En Esto Creo, donde conversamos con nuestro personaje sobre temas del ayer, sobre recuerdos y añoranzas, sobre experiencias y hechos que ellos las vivieron y las protagonizaron. ¿Cómo las recuerdan ahora? ¿Qué quisieran testimoniar? ¿En qué creen? Hoy estamos con nuestro personaje, el general Juan Francisco Donoso Guerra. El general Donoso es un oficial paracaidista del ejército ecuatoriano, testigo y actor del crecimiento y la especialización de este cuerpo de las Fuerzas Armadas. Tiene un liderazgo indiscutible entre los exmiembros de las Fuerzas Armadas y, por qué no decirlo, también en todo el ejército ecuatoriano. Ha sido presidente del Club El Nacional, ahora dirige el proyecto Ciudad Victoria, donde tendrá su sede y estadio el Club El Nacional. Es presidente de la cooperativa 29 de octubre. Recibimos al general Juan Francisco Donoso con la cordialidad de siempre y con vivo interés por conocer algunos aspectos y recuerdos de su vida. Escuchémoslo. Yo fui de la Escuela Espejo. Y luego pasé y fui fundador del Sebastián de Benalcázar. Pero perdí el año en el Sebastián de Benalcázar. No por vago, sino por vaguísimo. No, perdí el año porque en esa época andaba yo metido con unos amigos en el grupo de gimnasia artística de Quito con Cachita Flor. Entonces todos los muchachos estaban en el Mejía. Y entonces me pegué yo a ellos, pasé 3 años en el Mejía y entré al colegio militar. ¿Usted se graduó de subteniente en qué año? En el año 1961. Entré en el 56. Me gradué en el 61. En esa época ya era director del Colegio Militar Jorge Salvador. No, ya pasó Jorge Salvador. Ya pasó él, ya pasó Marcos Gándara Enríquez. Y cuando nosotros nos graduamos estaba encargado de la dirección Cortaire. Usted es el fundador de los paracaidistas, No, entonces. no digamos así, porque y yo estuve con los pioneros, o sea, hice unos 3 o 4 o 5 cursos, yo fui del 7º curso, eran muy poquitos. Claro, en esa época habían pocos que eran paracaidistas y que les gustaba. Claro, y era una unidad vista un poco raro, porque pensaban que saltarse un avión era cosa de astronautas, ¿no? Y la verdad que no era tan fácil en esa época, porque... Sí, los equipos eran muy duros, muy fuertes, y la forma de manejarse era muy criolla, hasta que le mandaron a Sergio Gijón a hacer un curso en Brasil, en donde él pasó un año y ahí vino aprendiendo las técnicas, porque lo demás era muy rudimentario, ¿no? General, cuénteme, en la época de Paquisha, ¿dónde estuvo usted? En la época de Paquisha Mayac Machinaza, yo era comandante del batallón Imbabura en El Oro. Estábamos defendiendo lo que podía darse, que venía desde el sur, detrás de Huaquillas, en las trincheras. Ahí pasamos 62 días en las trincheras adentro, y esperando el día D y la hora H, que dicen que ya mismo llegaba. Pero no llegó. No llegó. Ahí yo a las tropas es que pasé de los paracaidistas allá con otro espíritu. Y yo les dije que 3 palabras no me gustan y jamás se cumplirán, ni el repliegue, ni el retiro, ni peor la rendición. Y entonces se llamaba eso las 3 R's. Y mi comandante en esa época, el general Vivero, que salió con una tesis un poco especial que se llamaba la defensa agresiva. Wellington Vivero. Wellington Vivero. La defensa agresiva, decía él, y la teoría de él era que si entran los peruanos, no es que había que hacerles una línea de resistencia, porque a lo mejor nos iban barriendo, sino que nos difuminábamos en el terreno con una serie de cosas, tácticas especiales, para atacarlos por atrás. Y esa era la defensa agresiva. Entonces escondíamos en ciertos sitios medicina,
alimentación en enlatados, agua y medicamentos y munición. Pero no, en buena hora no se dio esa cosa, ¿no? Ventajosamente. Ventajosamente. Y en la época de Tiwinsa y el CENEPA, En la época de Tiwinsa y CENEPA estaba yo ya en servicio pasivo y me dieron el alta nuevamente al servicio activo. Entonces estuve en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad a la orden del general Carlos Jarrín. Y ahí pasamos nuevamente pues, el servicio activo como 4 meses y nuevamente nos dieron la baja del ejército. General, ¿cómo vivió usted la época de la Junta Militar de Gobierno, la de Marcos Gándara, Bueno, la de Castro A ver, Gijón? yo tuve una experiencia muy interesante, pero muy interesante, pienso yo, porque yo estaba de oficial en Guayaquil y llegaron los triunviros para alguna cosa y me llamaron a mí y me dijeron que me ponga órdenes del general Marcos Gándara Enríquez. Y el general me dijo, hágame el favor, váyase a la zona militar, tráigame unas cartas topográficas de Manabí, de Quevedo, de Santo Domingo de los Colorados y todo eso. Entonces fui, le traje las cartas, me dijo, ¿qué tiene que hacer? Le dije, yo estoy a órdenes suyas. Y dijo, entonces subamos al avión. Entonces, mientras los otros triunviros se fueron para alguna circunstancia propia de lo que habían llegado a Guayaquil, sobrevolamos el área. Y él estaba con unas cartas topográficas señalando alguna cosa, como ingeniero hidráulico que era, ¿no? Y entonces él dijo, mire, aquí hay que hacer una represa. Y esta represa es ahora Daule Peripa. Y él me dijo más o menos así, miren, aquí vamos a represar las aguas de tal forma que en invierno nosotros podemos entrar a las sequías. Aquí hay que hacer una represa. Y fue prácticamente el iniciador de Daule Peripa. Si nosotros dividiéramos el tiempo en décadas, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, ¿qué época le parece a usted más importante con relación al desarrollo de las Fuerzas Armadas de su época? Bueno, a mí me parece que ahí no hay como dividir en décadas. A mí me parece que más bien se puede hablar de tiempos. Un tiempo antes del 41 y uno después del 41. Porque a raíz del 41 y la vergüenza que tuvimos, parece que hubo una reacción muy profesional dentro de Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, y en donde estábamos cargando como una mochila muy pesada la vergüenza del 41. Y entonces la gente comenzó a pensar de cuál era el verdadero papel de Fuerzas Armadas y comenzaron a profesionalizarse un poco más. Pero Plaza les congeló en los 50. Hubo una actitud de Plaza muy fuerte, no me consta a mí, seguramente yo estaba de cadete, pero se habla que en la época de Plaza hubo un abandono total de las Fuerzas Armadas. Porque no habían levas de conscriptos. Y pasaron muy mal. No les subió el sueldo para nada. Fue el doctor Velasco. Me comentaron que inclusive calzaban ochotas y no botas militares. No sé cuál sería. Yo conozco porque sé que durante los 4 años de gobiernos de Plaza no les dieron uniformes, por ejemplo. Nada. Y a mí me llamó un poco la atención porque era hijo de un militar y tenía 2 hermanos militares. Cosa más curiosa. Leonidas Plaza y José María Plaza. Claro, los dos eran de formación militar. Y su padre también. No sé qué pasaría, porque esa fue una posición de él, primero de ministro de Defensa y después de presidente, ¿no? Uh-huh. Pero, volviendo a eso, hubo una actitud de profesionalización que se dio. Después de Plaza, en todo caso. Después de Plaza, sin lugar a dudas. Y eso es con Velasco, con Ponce Enríquez. Con Velasco especialmente la Fuerza Aérea, ¿no? Enrique sí, y después Ponce Enrique. Bueno, también. Velasco trajo los Canberras. Por eso digo la posición especialmente de Velasco. Y en sus discursos Velasco siempre tiene una actitud muy loable para Fuerzas Armadas, para el Ejército, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención de que siempre teniendo esa actitud un poco generosa, digamos así, para Fuerzas Armadas. Pero Fuerzas Armadas también le tomaron la primera oportunidad que hubo, ¿no?
Bueno, Bombita no le pagó bien tampoco. Pero fueron situaciones un poco especiales, porque recordemos que para esa época Velasco Ibarra ya dejó de ser presidente Se convirtió en dictador. En dictador. Y era una dictadura de la que se escuchaba que había mucho abuso. Y entonces ahí dijeron, bueno, ¿y por qué tenemos nosotros que estar aceptando una cosa de estas, ¿no? Y claro, hubo un ministro de Defensa que fue muy duro en esa época. El ejército se convirtió en una especie y algunas unidades de fuerza pretoriana de Jorge Acosta Velasco, en donde pues Jorge Acosta Velasco dio algunas disposiciones un poco drásticas y fuertes, especialmente contra los opositores de la prensa, ¿no? Y contra los estudiantes que en esa época en la universidad tenían una actitud antibelicista y especialmente contra Fuerzas Armadas. Pues era una temporada en donde estaba avanzando con mucha fuerza también en la izquierda marxista-leninista, ¿no? Bueno, era la Guerra Fría. Era esa temporada. Y claro, eso influenció, recuerde Wilson, que para esa época Velasco Ibarra mandó a casi todos los coroneles de alta jerarquía de agregados militares y le puso al general Zacota de presidente, es decir, del ejército, comandante general del ejército. Y a los pocos días les trajo a todos los ETS y les dio la baja. Y puso ahí alguna nota o alguna disposición de que quien reclame se quedaría sin sueldos ni cesantía. Entonces les tapó a todos ellos. En eso la Academia de Guerra se puso muy molesta de este tema y se produjo la famosa guerra de la Balbina, que se llama, ¿no? El problema es de la Balbina. Y claro, fueron a parar, les dio la baja a todos los profesores y alumnos de la Academia de Guerra, Velasco Ibarra, y el general, que era el director en esa época, el general Luis Jacome Chávez, se levantó con los estudiantes. Y les metieron presos, hubo el problema del colegio militar, ahí le patearon a Jorge Acosta Velasco, y prácticamente le iban a poner a Luis Jacome Chávez de dictador. Él se retiró y dijeron, bueno, pues entonces vamos planificando el nuevo gobierno. Se reunieron las academias de guerra, pues comenzaron a preparar el famoso plan revolucionario nacionalista y un carnavalazo pues le pusieron a Bombita al presidente. ¿Hubo alguna relación entre Ecuador y Perú para tomar una ideología parecida en cuanto a lo de nacionalismo en la época? Personalmente yo creo que sin haber habido una conversación hubo una cosa bastante similar. Debemos recordar qué es lo que estaba pasando con Latinoamérica, qué es lo que estaba pasando con los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos estaban preconizando que en todos los países de Sudamérica deben haber dictaduras. Entonces ahí se dio la dictadura de Velasco en el Perú. Y recuerde usted que la última dictadura, o sea, el último gobierno republicano, democrático, fue Chile. Y el último a agarrar la dictadura fue Pinochet. En esa época se escribían en las paredes en Chile, en los cuarteles: aquí hay muchas gallinas y pocos huevos, influenciándole para que prácticamente Pinochet también se haga cargo del poder, peor aún donde estaba con Allende. Claro. Entonces, claro, pero tenía que tener una actitud, no solo de tomarse el poder, sino también tener algún tipo de política. Entonces, claro, con este nacionalismo muy fuerte, un nacionalismo un poco de avanzada con ciertos cambios que querían darse, que era muy similar a lo que estaba pasando en Perú y muy similar a lo que estaba pasando aquí en Ecuador, ¿no? Recuerda usted que comenzó a salir un grupo que yo no sé de dónde mismo partió, que era el grupo Cóndor, que como querían agarrar a las cabezas para tener un solo común, y Bombita se opuso a eso, de lo que se sabe, no quiso saber nada de formar parte de Cóndor. En esa época, inclusive, pues ya después del cambio de Bombita, que entraron los Trumbiras, que nunca los oficiales jóvenes quisieron que estén los Trumbiras. En alguna ocasión inclusive le fueron a proponer al director de la Academia de Guerra, que era Solón Espinosa, de que se haga cargo del poder. Eso le propusieron un día lunes, y si lo hubiera querido lo hacía hace rato, pero pensaron llegar hasta día viernes, pensaron llegar al día lunes
Pero ya el domingo por la tarde dieron la orden de que había algún problema con Perú y a todos los alumnos de la Academia de Guerra les mandaron por todas partes. Ya le dieron la baja. Cuando usted era oficial y se produjo el lío de la chatarra, ¿se acuerda usted que inclusive le colocaron un carro de combate frente a la Facultad de Derecho de la Central? ¿Qué pensaba la oficialidad? A ver, yo no estaba en esa época ni dentro de Fuerzas Armadas ni en condición de discernir de lo que se trataba. Pero luego, pasado el tiempo y dedicando un poco a la investigación, ellos hicieron una compra de cierto armamento que cuando se, y en esa época estaba el coronel Reinaldo Barea Donoso, estaba ministro de Defensa, pues vino ese armamento. Cuando revisaron, prácticamente era una chatarra, y entonces no terminaron de pagar lo que tenían que pagar, pero de eso se hizo prácticamente toda una bomba. Cuando se terminó de hacer Contraloría y la revisión de todo eso, vieron que no tuvieron la culpa, ¿no? Porque dieron allá un material y cuando llegó aquí fue otro, pero fue el famoso lío de la chatarra, ¿no? Pero el monumento a la chatarra, digamos, ese Ahí tanque estuvo, viejo estuvo algunos años ahí. Y se veía que era chatarra. Y se veía que era chatarra y los militares sentían una afrenta viendo que eso pasaba. Que no era eso lo que ellos querían. Fue la Junta Militar de Gobierno la que retiró el monumento a la chatarra. Claro, ellos retiraron. Claro, en esa Junta Militar de Gobierno, pues, estuvieron formando parte de ella 4 personajes. Y uno de ellos, pues, Freire Pozo lo sacaron porque no les gustó, pero quien verdaderamente estaba manejando eso, de lo que se conoce, era Marcos Gándara Enríquez, que para mí, y acabo yo de escribir una microbiografía de él, para mí uno de los ecuatorianos más ilustres y más patriotas, y más bien ilusionados por un Ecuador mejor. En la microbiografía que usted escribió, ¿detectó que él fue formado o tuvo influencia de su tío? Totalmente. Habla mucho de su tío, de tío Alberto. Del Alberto Enríquez. Siempre habla de tío Alberto. Y siempre cuando yo alguna vez pude conversar, porque después fundamos con él la Academia Nacional de Historia Militar y él fue el primer presidente. Y antes de eso yo tuve el chance de conversar muchas veces con él, que era una maravilla conversar con él, un sabio. Y siempre hablaba de tío Alberto. Sí, yo creo que tuvo una gran influencia. Lo que no es cierto es que tuvo una influencia, que después le culparon a él, de que había tenido una influencia en España y en Italia de Mussolini y de España de Franco. No pudo haber tenido, por una sencilla razón. Cuando él viajó primero a Italia, él era un subteniente o teniente, que viajaba por una primera antigüedad. No era nada. No le iban a influenciar ese tipo de cosas. Y cuando él regresa pues, de capitán a hacer el curso de Estado Mayor en España, tampoco le iban a influenciar a él. Claro, ahora le culpa mucho de que él tenía ese par de influencias y que por eso tuvo una actitud muy dura contra los universitarios. Pero que lo que pasa es que los universitarios también en esa época estaban sumamente rebeldes. Eran bien fuertes y fortalecidos más que nada con las becas a la Unión Soviética. Y no solo a la Unión Soviética, y a Cuba después. Países. Sí. Y recordemos que en esa época era la época de los secuestros de los aviones y un poco de cosas más. O sea, la beligerancia estaba de lado y lado. La beligerancia se daba un poco con idealismo y la respuesta era totalmente militar. General, tras su retiro y empezando la actividad civil, ¿cómo enchufarse en la vida civil un profesional tan convencido de la vida militar como usted? A mí me pasó una de las cosas más importantes de mi vida, la misma que le pasó a usted, aprender a leer. Yo creo que fue la cosa más importante que me ha pasado a mí, y lo mismo al joven y a mucha gente. Si yo no hubiese aprendido a leer, definitivamente no sé qué ignorantote hubiera sido. Pero el haber aprendido a leer me permitió a mí después aprender a escribir y comenzar a aprender a pensar. Y
cuando salí yo de la institución, que pedí yo la baja del ejército en un momento muy especial de mi vida, porque tenía yo un liderazgo hecho en los cuarteles, pero por cosas que no quisiera yo anotarlas, porque ya son páginas pasadas. Mi salida de la institución fue un poco brusca, muy mal interpretada por la prensa, muy mal llevada por la policía, y a mí se me inculpó en alguna cosa que yo nada tuve que ver, y que al final terminé yo con la inocencia total de eso y siguiendo un juicio al Estado. Pero inmediatamente pues comencé yo a vivir mi vida civil, y entonces comencé fui llamado por algunas empresas para hacer estudios de seguridad. Y en esos estudios de seguridad pues vieron que a lo mejor podía ser útil al Banco de Pichincha, y fui a trabajar en el tema de seguridad en el Banco de Pichincha y en algunas otras instituciones. Y esta carrera nuestra comienza con escarpines, y poca cosa se consigue con vestirse de paisano cuando adentro la procesión sigue duro desfilando. Y es así, y es así. Sí, haber entrado a los 15 años, sí le hacen, que me disculpen los que crean que no, que estoy pensando yo, pero sí nos lavan un poquito el cerebro, desde muchachos. Sí nos dan cosas muy interesantes, pero también nos dan de las otras. Pero más que lavar el cerebro, uno nace convencido de que ese es el camino. Así es, así es. Claro, el camino es lleno de curvas y a veces es un camino que se vuelve chaquiñán. Pero le hacen a uno muy patriota, le hacen muy exigente de ciertas cosas, muy exigente la palabra puntualidad. Hasta ahora a mí me ha traído esos conflictos, hasta de tipo familiar, por el atraso que todo el mundo suele tener. Y parece que los militares que nos formaron en eso, y queremos llegar 5 minutos antes, y cuando llegamos siempre 5 minutos antes todavía no llega nadie. Y luego de eso, los hobbies que uno ha tenido, pues algún momento, vieron que yo podía ser una persona importante para el Club Deportivo Nacional. Entonces fui presidente de ese club. Le dejé para ser campeón los 2 años y quedé yo manejando, que lo manejo hasta ahora, la construcción del estadio del Club Deportivo Nacional, que es un proyecto muy ambicioso, porque no es un estadio, es una ciudad deportiva, y donde unos cuantos millones de dólares se invertirán ahí. Al alcalde le gustó tanto el proyecto que hicimos una alianza estratégica con la alcaldía. La alcaldía ya nos ha entregado 20 hectáreas en el sur y vamos avanzando con mucha fuerza para hacer esa ciudad deportiva, en donde, claro, el eje será, o el imán será el equipo del estadio. Claro, es un proyecto muy ambicioso ese, porque tiene 3 partes muy importantes. Es una ciudad deportiva que le puse el nombre a La Victoria. La Victoria, para que no, porque ahí salió alguno de esos que nunca pasan, porque en todo proyecto hay 4 tipos de personas, ¿no? Hay un loco que se le ocurre, unos ejecutivos que lo hacen, unos hijos de tal y cual que critican, y unos beneficiados que nunca se metieron en nada, pero tienen la satisfacción de ser locos. Así termina siendo. Y claro, le pusimos de nombre la ciudad deportiva, tiene un estadio que es multifuncional, de tal forma que algún día sea un escenario para cualquier cosa que en el sur de Quito no hay. Eventos de masas, claro. Para artistas, para cultura, para qué sé yo, ¿no es cierto? Y el estadio también. Pero para apalancar el tema, hicimos en el proyecto 25 torres, cada torre de 10 pisos, y cada piso 8 departamentos. Van a vivir 2.000 familias alrededor de eso. Y va a un centro comercial y de distracciones. Es un proyecto muy grande. Financistas, hay este rato 9 empresas, a las que les he dicho que hasta que no salgan los planos del municipio y tengamos exactamente cuánto es el valor que va a costar todo eso, no podré llamar a ningún concurso de quien gane, ¿no es cierto? Pero así fue mi entrada a la vida civil.
De hechos políticos que le hayan impresionado, general, ¿de cuál recuerda usted? A ver, yo creo tener uno de los mejores conceptos y estoy trabajando en eso. Yo espero tener en pocos días una conversación, aunque ya la tuve una primera, de sin ser político, pero que introducido en la política ha hecho muy buen papel, el general Rodríguez Lara. Tengo un altísimo concepto de él. ¿Usted tuvo oportunidad de colaborar con él en la vida castrense? No, no tuve oportunidad. No estuve muy cercano a él, ni tampoco cumplí ninguna función política o estatal en el gobierno de él. Pero después, viendo las ejecutorias que tuvo él, su honradez, su sentido común de las cosas, parece que creo que fue bueno que él sea bombita, porque a lo mejor si hubiera sido rectilíneo, hubiera sido, como dicen, pues, la psicología biológica de los hombres, que los hombres altos y flacos son bravos, son duros, son enérgicos, son violentos, son viscerales. Él, por su actitud así de bombita, fue un hombre ecuánime, tranquilo, sin pasiones, meditador de las cosas antes de traducirlas en decisiones. Y ahí están, creo que muchos de los avances que tuvo en una época en que hablan del boom petrolero, con él, yo no creo, el boom para mí es cuando sube más alto. Él inició con $2.50 y creo que terminó con $11, $12 su periodo. Y después, claro, llegó en la época del Hurtado a $30, $38. Entonces, pero hizo muchas cosas interesantes. Y hasta ahora no se le puede culpar a él, y creo que casi a ninguno de los que trabajaron con él, de que hubo corrupción en su periodo. Yo creo que él fue un hombre que hizo mucho por el país. De los políticos de la última época, general, ¿con cuál de ellos usted se quedaría como buen político? Con ninguno. Con ninguno, porque no veo que han tenido una trascendencia mayor. Ha habido gente con muy buenas intenciones. Yo no puedo desconocer pues, a Borja, por ejemplo. Y una de las cosas que más podemos agarrar como ejemplo en Borja es que nunca se pudo culpar que un familiar de él haya estado cercano a Carondelet, ni haya utilizado el parentesco para ninguna cosa. Él fue muy cuidadoso en ese sentido. Creo que fue un hombre sumamente honrado, Borja. ¿Ha pensado en o pensó alguna vez en hacer carrera política? No creo, no me apeteció nunca. Alguna vez alguien me dijo que vamos por aquí o vamos por acá, pero definitivamente no. Y no por ninguna otra circunstancia, sino porque no me gustó. Siempre me parece que la política tiene algo de sucio y termina teniendo algo de ingrato. Y entonces, ¿para qué ensuciarse si uno puede tener ingratitudes por otros lados más, sin tantos problemas, ¿no? Así es. ¿Qué piensa del derecho a voto de los militares? Nunca estuve yo de acuerdo. No somos todavía para una cosa de esas. Si estamos diciendo que el militar no debe ser un deliberante, como que le estamos queriendo introducir en una cosa que, por lo mismo que yo decía hace un rato, a mí no me gusta porque ensucia mucho. ¿Cuántos cuartelazos ha tenido la vida de este país? ¿Cuántas veces han ido a golpear las puertas a los militares? Peor ahora que les pueden estar coqueteando en alguna forma para que se introduzcan en la política. ¿No sería preferible que sean un poco imparciales? En buena hora que mi posición ha tenido una respuesta en Fuerzas Armadas. Tanto es así que en las últimas votaciones no han acudido casi nadie. Como les dicen que pueden votar o no votar, les da lo mismo. Me parece que ellos le han dado un poco la espalda al voto que le han permitido que tengan. Y no han ido a votar. Definitivamente no han ido a votar. No me gusta. A ver, si a veces los mismos civiles no quisieran ser llamados a votar,
porque no les atrae nada de lo que verdaderamente les están proponiendo, porque ven que una cosa es un poco repetitiva en las promesas, peor los militares. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor le coquetean al comandante, y el comandante con su coqueteo comienza a influenciar en sus tropas, pero puede ser que también del otro lado haya otro bando, y entonces buscar una confrontación interna, que ya se dio en alguna ocasión, una confrontación interna en favor de qué o de quién, no creo que se justifique. Además de eso hay que pensar siempre que en verdad los militares no podemos decir que son gente tonta, ni que son gente boba, ni tanta cosa de esa. Ha habido gente brillante, pero la fuerza de los militares es su fuerza, y cómo se presentan con su fuerza, con sus armas. Entonces no va a ser una lucha de ideas y de confrontaciones verbales, puede ser una lucha de confrontaciones con pólvoras y disparos y sangres. No tiene sentido, no estoy yo de acuerdo. Y que me permitan, por favor, aceptarme mi punto de vista, que yo también acepto el punto de vista de otras personas, pero yo no estoy de acuerdo. General, si usted tuviera que formar y dirigirse a jóvenes oficiales, ¿en qué haría hincapié en la formación de ellos? La parte ética. Yo pienso que la parte ética es fundamental. Los principios morales. Soy un convencido de que el dinero es una cosa sumamente importante en la vida de las personas. El dinero le puede dar a usted salud, el dinero le puede dar cultura, si usted viaja y viene aprendiendo muchas cosas de su viaje. El dinero le puede dar inclusive amistades, pero puede ser que algunas solo vayan también por el dinero. El dinero le puede dar muchas cosas, pero cuidado pensar que el dinero es lo más importante. Yo creo que los principios éticos de una persona es lo más importante. Aquellos que le dé su familia, aquellos que le dé su escuela, aquellos que le den sus profesores, aquellos principios éticos que le dan a las religiones, de cualquiera, porque sin lugar a dudas, yo no tengo religión alguna, pero sin lugar a dudas reconozco que toda religión le enseña a usted la palabra amor, le enseña los principios éticos a una persona y le enseña a tener fe, que cualquier religión le dan esas tres cosas. Entonces soy un convencido de que los principios éticos, pero eso tiene que hacerlo en sus primeros años en las escuelas de formación, la razón por la cual se debe buscar que los mejores oficiales vayan de instructores de los jóvenes alumnos. El asunto sería cómo encontrar a los mejores oficiales y darles esa formación para que esa formación sea transmitida. Los mejores van haciendo mejores. Hay que ver dónde estuvieron los mejores oficiales, que seguro deben estar ahí sus seguidores, y esos seguidores pueden ser los que se convierten en los mejores instructores. General, ¿qué opina usted de las Fuerzas Armadas dedicadas a tareas empresariales civiles? Me refiero a DINE, me refiero a TAME, me refiero a empresas así. A ver, ahí pasó una cosa muy simpática que a lo mejor no se ha hecho referencia. Hubo una temporada en que los adversarios de Fuerzas Armadas nos culpaban de ciertas cosas. Nos decían que somos unos ignorantes, que somos unos pulpos del Estado, que vivimos prácticamente del erario nacional y que no servíamos para nada. Eso produjo una reacción un poco especial en Fuerzas Armadas, una reacción individual y un poco colectiva también. A ver, si somos ignorantes, bueno, entonces vamos metiéndonos a las universidades. Y ahí se creó con mucha más fuerza la Politécnica del Ejército. Bueno, pero si dicen que no, que somos unos pulpos y que no tenemos dinero, bueno, vamos entonces, haciendo en el cuartel alguna cosa, sembremos algo, creemos una empresa, creemos algo y hagamos algo para también autoabastecernos. Y ahí comenzaron a salir las diferentes instituciones. Que yo creo que si el Estado cubriría todas las necesidades que necesita el soldado individualmente y colectivamente en las instituciones, no habría razón. Pero el Estado nunca ha cubierto ese tipo de cosas. El Seguro Social, por ejemplo, ahora se alimenta muchísimo de estas instituciones que se formaron hace muchísimos años. Y
Claro, sin lugar a dudas que eso tiene, porque unas Fuerzas Armadas es una institución sumamente cara para cualquier país. Ojalá, mire que le está hablando un militar convencido de su carrera militar, pero ojalá este mundo cambie totalmente y desaparezcan las guerras, desaparezcan las fronteras. Pero es una utopía porque el hombre por esencia mismo es pelearingo, quiere ser dueño de sus propias cosas y las defiende a ultranza. Y ahí se forman los estados, se forman las fuerzas que defienden esas pequeñas, grandes pertenencias. Pero cada vez las fronteras van siendo solamente divisiones mentales entre sociedades, más que divisiones físicas y de comercio, porque el comercio tiende a globalizarse y las divisiones físicas tienden a desaparecer. Entonces casi no tendrían vigencia Fuerzas Armadas si todos somos amigos y todos comerciamos. Pero mire, si hemos vivido desde hace hasta pocos meses, que se escapaban de matar por una región que cerca de Santo Domingo, que ya le debían haber cambiado de nombre hace tiempos. La concordia es la discordia. Debían haberle puesto la discordia desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo el convencimiento que el día de mañana, cuando digan que la Maná no debe pertenecer a Cotopaxi, sino a Quevedo, porque está ahí, pues. Y ya mismo hay un presidente que le hace que a Quevedo provincia parte de los ríos. Si el instante que le vemos que el empalme prácticamente está a 15 minutos de Quevedo. Y a 2 horas de Guayaquil, pero quisiéramos hacer ese cambio, se arma la bronca del diablo. Y Patricia Pilar es lo mismo. Y así hay un poco de cosas que queremos tener una pertenencia, pero absoluta, sin darnos cuenta que la lógica es la más importante que debe tener en la mentalidad de los hombres en favor de la gente, ¿no? General, ¿cómo nace su vinculación a la cooperativa 29 de octubre? A ver, esto fue una cosa muy simpática. ¿Usted la fundó o ayudó a la fundación? No, esta cosa fue muy simpática. Estábamos nosotros en los primeros años del paracaidismo y nos mandaron a nosotros un sacerdote que vaya de capellán. De entrada nadie le quería. Pepe Flores. Nadie le quería porque inclusive alguien dijo que era hasta mal agüero en esa época, de machismo, es impresionante. Pero llegó un individuo inteligente, con una pasividad absoluta y porque hay 2 valores en la vida. Hay un valor físico y hay un valor moral. El valor físico no lo tenía mucho, pero su valor moral era muy grande. Y prácticamente llegó con sus cosas y aguantó todo lo que le hicieron para que se vaya, demostrando que la fuerza de voluntad era más fuerte que cualquier disposición que se podía haber dado. Y en esa época parece que dentro de la iglesia también les dieron algunas normas, y entre ellas una de las normas era de que el cooperativismo era bueno. Y entonces nos reunió un poco de gente. Creo que no nos convenció tanto de que si dábamos dinero era bueno. Me da la impresión de que nos convenció de que si no dábamos el dinero, él avisaba nuestros pecados, ¿no? Entonces, Pepito nos reunió y dijo, a ver, vamos a hacer por una temporada, entregar un poco de plata. Y ya cuando tengamos capital nos prestamos entre nosotros. Pero esa cosa que fue de poco se hizo un poco más grande con todos los paracaidistas. A eso se sumaron los paracaidistas que estaban en la escolta presidencial y en la escolta legislativa, más grande. Vivimos en un cuartel en el Pintado, entonces los de artillería se metieron. El centro logístico también estaba cercano, se unieron. Ya el ejército, pues la marina, después la aviación. Y mire, ahora que yo estoy de presidente, después de haber estado cercano a ella, pero ahora que estoy presidiendo, el 10 o 12% de la cooperativa, que somos más o menos 300,000 entre socios y clientes, son militares. Ahora la mayoría de civiles. Entonces una cooperativa que se hizo en un cuartel y que ahora su fortaleza es que crean que es una cooperativa de militares. Porque el pueblo en general todavía confía muchísimo en las Fuerzas Armadas y en su seriedad. Así está, pues, así se hizo esta cooperativa.
que ahora ha crecido siendo la única cooperativa que está en todo el país, ¿no? Casi en todas las provincias estamos nosotros. Interesante. ¿Y los planes de expansión son vistos a corto plazo como una expansión grande también? A ver, nosotros no tenemos, y parecería medio raro esto que voy a decir, nosotros no tenemos planes de expansión. Nosotros nos estamos expandiendo de acuerdo a lo que la gente nos va pidiendo. No queremos absorber nada, sino que prácticamente nos vamos creciendo de acuerdo a que la gente nos está pidiendo, abra aquí, abra acá, sería buena otra oficina, crezcamos más, cambiemos esta casa que nos queda muy chiquita y estamos creciendo cada vez mucho más. ¿Ese crecimiento no les ha llevado a pensar en algún momento en transformarse en banco? A ver, mucha gente nos ha dicho que por qué no nos hacemos banco, pero yo pienso que ese rato se pierde la sustancia misma y la gran división de cooperativismo y banco. Pues usted sabe muy bien que el banco es en sí de los que ponen el capital. El banco es de los accionistas. Y cuando más acciones tengo, más dueño soy del banco yo. Así es. Pero en una cooperativa, todos son dueños. Y si entran con un capital a poner en cuenta de ahorro de $10,000 y entra un ciudadano y pone sus 100, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y a fin de año, las ganancias se dividen por igual. No se multiplica por los que tenga el uno por el otro, reciben todo igual. La cooperativa tiene una actitud un poco más humana. La cooperativa tiene una actitud un poco más, menos con cálculos económicos. La cooperativa tiene una actitud un poco más de servicio. Nuestra cooperativa, por ejemplo, da a los socios que depositan $1.50, da atención médica y atención dental gratuita. Si se le encuentra una enfermedad, tiene una cantidad mensual de $100 para medicinas. Una cosa que creo que los bancos no lo ven. Ni siquiera han pensado. Encima de eso, las cooperativas en términos generales son de clase media a clase media baja. Y me parece que los bancos son de eso un poco para arriba. Esto no quiere decir que no haya gente de clase media alta que está dentro de la cooperativa y tiene ahí sus dineros y gana su interés y etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que no se hace es firmar cheques, pero tienen su cuenta de ahorros y a través de su tarjeta que tiene la cooperativa en cualquier banred del país puede retirar su dinero diariamente, ¿no? General, ahora que usted está dirigiendo la cooperativa, dirigiendo el proyecto de la obra de la Ciudad Deportiva del Nacional, ¿qué esperaría de los próximos años en cuanto a futuro político del país para que la cooperativa y el proyecto puedan crecer y culminar con éxito metas que se proponen? Que no se meta la política en la cooperativa. Yo no quisiera que se meta la política en la cooperativa porque definitivamente vendríamos a estar escalonados a ciertos tipos y direccionados en algún sentido. Y ahí perdería esta cosa, ¿no? Este asunto. Y a lo mejor nos dicen, bueno, y ustedes, esta cooperativa solo entregan a este sector, a esta cooperativa, a este sector, esto así, y las tasas tienen que ser de esto y las tasas tienen que ser de este otro. Y algún rato se decía que las cooperativas no tienen afán de lucro. Afán, no. Pero tiene que tener lucro. Tampoco funciona sin Porque utilidades. si no, ¿cómo? Claro. Si yo no le cobro intereses a usted, ¿cómo capitalizo para esos intereses? Prestar a otro. Y si de esos intereses yo no cojo un poquito para pagar las cajeras, al edificio, a la luz, al teléfono, al transporte de dinero, ¿de dónde? Tiene que tener un poco de lucro, pero no un gran lucro que haga rico los bolsillos, sino a un buen lucro que dé un buen servicio, eso es todo. Pasándonos a un tema un poco personal, general, ¿qué valores enseñar y dejar a los hijos y a los nietos? El del ejemplo. Habrá una mejor forma de enseñar que la del ejemplo. Si el abuelo
no es alegre, ellos cada vez que lleguen llegar a la casa no van a sentirse a gusto. Y si el abuelo es un peleón, ellos no les toman un ejemplo. Si el abuelo no quiere a los animalitos, o si el abuelo quiere a los animalitos, ellos también van a querer a los animalitos. Si el abuelo quiere a las plantas, va a hacer lo mismo. Si el abuelo es humano, pues va a ser. Y si el abuelo les comienza a conversar y les dice que, por ejemplo, de familia, 3 cosas uno tiene que tener en la vida. Y dice, abuelita, ¿cuáles son las 3 cosas? Ser mejor, proceder mejor, vivir mejor. A ver, explícanos de eso. Y entonces les da una explicación lo más sencilla, que creo que en ellos se van grabando esas cosas. A ver, Wilson, ¿usted cree que puede haber una mejor forma de enseñar a la gente? En cualquier orden de la vida. ¿El ejemplo? No, creo que el ejemplo es básico. El ejemplo. Y sin lugar a dudas no es que uno está sobre el bien y sobre el mal. Porque uno también tiene una serie de defectos. Y a lo mejor los hombres aprenden de eso si no quisiera yo del abuelo. El ejemplo. Y el mal ejemplo también en serio. Por supuesto. ¿Cómo quisiera que les recuerden, Juanita? Como soy nada más. No estoy haciendo teatro para que me recuerden como soy nada más. Así quisiera que me recuerden. Juanita, ha sido una conversación de lo más amable y amena, gracias a su personalidad y a su forma de ser. Yo le agradezco mucho. Gracias. Y espero Pues poder... me han permitido usted desdoblarme un poquito. Y le digo que para mí ha sido una conversación muy simpática, porque usted ha ido pulsando una serie de aristas, una serie de cosas que a uno como que le remueve un poco y le manda nuevamente a pensar lo que siempre uno ha estado pensando. Bienvenido siempre a esta casa de su amigo. Gracias, Juanito. Estimados amigos del programa En Esto Creo, luego de conversar con el general paracaidista Juan Francisco Donoso Game, nos reunimos con Pablo Donoso, su hijo. Pablo se desempeña como jefe del Departamento de Estructura Física de la Universidad de las Américas en Quito, la UDLA. Él acompañó a su padre en todos los destinos de su vida militar y ha sido testigo de las preocupaciones y actividades de él. Escuchemos lo que Pablo nos cuenta sobre toda esa vida de entrega de su padre a las Fuerzas Armadas del Ecuador, donde el general pasó cerca de 40 años. ¿Qué tal la vida de hijo de militar y Interesante. seguirle al papá a los destinos donde él estaba? Interesante. Yo fui, creo que el que más le siguió, por ser el último. Soy el menor de 2 hermanos. Entonces, siempre fuimos una familia muy unida. Es más, fuimos la única familia que se quedó en la temporada cuando fue vacation. Mi mamá no quiso salir y estábamos en el cuartel, mientras mi papá estaba en frontera. Ustedes vivían cerca del cuartel. En el cuartel, dentro del cuartel vivíamos. Uno se acostumbra, ya viviendo desde chiquitito, uno se acostumbra a... Y es interesante. Levantarse con la corneta. Sí, y ser en algunos casos, al menos desde la etapa que yo tengo más memoria, ser hijo del jefe o del comandante es muy interesante. Claro. Porque tiene un trato preferencial. Claro, uno hace sus malcriades y todo, y uno le tapa, ¿no? Travesuras más que otra cosa. Esas travesurillas. Entonces, llega a tener uno una excelente relación con todos. ¿Dónde nomás estuvieron? En Quevedo, en El Oro, en Santa Rosa, en Machala. Yo estuve hasta en Guayaquil. La temporada que estuve en La Tacunga, la temporada que estuve en Machachi. ¿Y eso de ir de un lado al otro, cómo afectó sus estudios o no afectó nada? No afectó. Al menos los 3 hermanos fuimos buenos estudiantes. No nos afectó. Hasta en el cambio que hicimos, salió mi papá de agregado militar a México, no afectó. Más bien había veces, yo al menos de mi criterio personal, yo tenía ventajas porque ciertas temporadas yo estaba aquí en el colegio militar, el nivel de estudios era mayor al de la costa, entonces llegaba y tenía ventajas. Muy buen aprovechamiento. Sí, claro. ventajas. Entonces, claro, daba los exámenes, sacaba excelentes calificaciones de lo que era el nivel, digamos, de Machala, de Quevedo, en El Oro. Entonces era interesante. Claro, venir acá tocaba compensar
aplicar, a tomar algunas clases. ¿No les atrajo a los hijos la vida militar? Mi hermano sí, mi hermano siguió hasta teniente, él salió del ejército. Yo me atrajo hasta los 15 o 16 años cuando viajamos a México. Ahí me atrajo más la vida civil. Ya me comencé a deslindar. Es que uno ve desde dos perspectivas, ¿no? Siendo un civil dentro de un cuartel, como hijo de un militar. Y también tuvimos educación militar. Yo estuve con mi hermano en el colegio militar. ¿En el de Quito o en el de Machala? Aquí en el colegio militar, en el Libro del Faro. Entonces uno ya ve y sabe qué es lo que está sucediendo desde las dos perspectivas. ¿El papá militar es muy estricto? Sí, mi papá tuvo su temporada en que fue bastante estricto. Hubo dos etapas muy marcadas cuando él estuvo de rector del colegio militar. Nosotros éramos alumnos del colegio militar, pero él fue sumamente estricto y alineado en que pasábamos la puerta del colegio y no éramos los hijos del rector. Yo creo que mi hermano sufrió más de eso que yo, porque era mi primer año de secundaria, en el cual todos estábamos como que muy jovencitos y era un cambio recién al primer curso, pero mi hermano me parece que ya estaba en cuarto curso, para él fue muy difícil, porque claro, ya él estaba en un año mayor, ya hay más criterio, ya hay un poco más de conocimiento de eso, entonces yo creo que para él fue un poco ¿De más qué año era difícil. su hermano? Mi hermano fue de infantería. Igual que el papá, entonces. Igual que el papá, estuve en infantería. Pero Quiso seguirle los pasos. Pero también paracaidista. También, yo también Interesante. seguí el paracaidismo. Claro, hay ciertas cosas, uno le coge el gustito a ciertas actividades que ve el padre, ¿no? Desde pequeñitos. A mí me subieron a un avión desde chiquitito, además me amarraban al último asiento del avión. Claro que a mi general no le gustaba, pero sus subalternos decían, no pasa nada, te amarramos. Entonces me amarraban, ya saltaban y yo me quedaba en el filo viendo, ¿no? Lo que saltaban y el resto. Entonces tiene sus cosas muy interesantes, ¿no? Lindo, vivir en un cuartel es lindo. Yo tengo unos excelentes recuerdos de vivir en un cuartel. Y con un padre que sí, siempre fue, mi papá siempre fue muy recto, muy lineal, muy... ¿Cómo vieron la salida del papá del ejército, los hijos? Fuerte, fue muy difícil. Para él fue muy duro también. Yo creo que para mi papá hasta ahora es demasiado duro. Demasiado, porque él fue muy entregado a su carrera. Bueno, él no dejó de ser militar, él sigue siendo militar. Pero siendo una persona tan tenaz, tan entregada, tan comprometida con Fuerzas Armadas, el que se vea abruptamente terminada su carrera y de tal manera es muy duro para él. Para todos éramos jóvenes, no lo medíamos como era, simplemente sentíamos eso, que se acabó una etapa de la vida, pero uno lo ve así como joven. Pero sí sufrió bastante mi papá, o sea, para él fue un golpe muy fuerte, pero supo sobrellevarlo. ¿Y el papá de ahora, el papá civil, es un papá colega? ¿Cómo es él para usted? Cambió, es un papá bastante cariñoso, ¿sí? Es decir, desde el contacto afectivo, él es muy cariñoso, muy entregado a lo que hace ahora, escribe, está dedicado a la historia, está dedicado al nacional, esa también es su pasión. ¿De la cooperativa? A la cooperativa, fue hace algunos años muy entregado a su asociación de paracaidistas. Entonces, siempre él ha tenido una muy buena relación con sus subalternos, con sus compañeros, con otros generales, con sus amigos. Porque es toda una vida, ¿no? 35, 30 años, más de 30 años. En una carrera. Y un poco enfocado también a familia, ¿no? Porque mi tío que falleció también fue militar. Y dentro de mi familia ha habido algunos militares. Entonces para ellos era una tradición. Claro. Pablo, le agradezco. Ha sido un gusto y claro, servirles a ustedes.